En los últimos días se ha popularizado una imagen que revelaría directamente cuál es el futuro de Microsoft y la habría filtrado la propia Microsoft, o sea, más oficial no puede ser. Y sería esta. Muchos de vosotros ya conoceréis esta imagen y dirá, Rafa, ¿qué me puede decir nuevo de esta imagen? Pues bueno, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor no se ha dicho todo alrededor de esta imagen y en este vídeo voy a intentar desvelar algunos de los secretos y elementos que sabemos ya más que claro viendo esta imagen cuál es el futuro de la propia Xbox y por qué ese futuro tiene más que ver con el miedo a la propia Steam Deck y a lo que puede pasar con este dispositivo que a otra cosa en particular. Y recuerda que si quieres apoyar mi contenido, puedes apoyarme a través de la plataforma morada. Ya sabéis que con Amazon Prime tenéis una suscripción completamente gratuita y podéis gastarla en la plataforma morada y así apoyar mi contenido, link en la descripción y en el comentario fijado, además de unirte a mi canal de YouTube y así poder apoyar también mi contenido. Toda la información en la descripción. Además, de manera mensual, hago sorteos para todos los miembros del canal de YouTube y también para los suscriptores de la plataforma morada, por lo que, bueno, así os puedo agradecer un poco vuestro apoyo de manera diaria. Comencemos por el principio y sobre todo para los más despistados que no sepan a qué estamos hablando, de qué nos estamos refiriendo. El caso es que a través de The Verge, pues nos pudimos dar cuenta de que la propia Microsoft había publicado un artículo dentro de su blog de desarrollo que, bueno, un artículo en el que había una imagen, concretamente esta imagen, una imagen que así a priori, pues mucha gente no le dio demasiada importancia, pero claro, The Verge se dio cuenta de una cosa y aquí tienen una ampliación que directamente dentro de la propia interfaz de Xbox aparecía el botón de Steam, ¿vale? Este elemento tan curioso y tan fuera de sí hizo que los chicos de The Verge preguntaran a la propia Microsoft, oye, ¿esto significa entonces la inclusión de manera oficial de Steam dentro de las plataformas Xbox o Xbox en general? Porque claro, aquí teníamos unas imágenes de una Xbox Series S y una Xbox Series X, poco margen a la imaginación te daba esta imagen, ¿no? Claro, los chicos de Microsoft, al parecer, según relata la propia The Verge, pues quitaron rápidamente esa imagen, ¿no? Y ahora sí nos metemos dentro de del propio blog donde se vio esa imagen, pues bueno, ya no hay rastro de ello y hay otra imagen más relacionada con el concepto de todo es una Xbox, ¿no? Así que bueno, la pregunta, después de ver toda la sucesión de noticias, está claro un par de cosas. Primero, que Microsoft tiene algún tipo de elemento relacionado con la inclusión de Steam dentro de este tipo de plataformas Xbox, ¿no? Lo cual es un poco matizable porque aquí vemos muchas cosas que son muy diferentes y que no comparten a priori ni sistema operativo ni la propia interfaz. Y segundo, de que este concepto de que podría estar más allá de, ¿cómo se llama?, de los propios ordenadores y la propia Xbox, pues podría también aplicarse a otro tipo de entorno y no solamente a Steam, ¿no? Porque si está la propia Steam, a lo mejor podemos entender que habría otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo la propia GOG, la propia Epic, etcétera, etcétera. Esa sería la noticia y en esencia sería todo, pero claro, para eso no te he hecho este vídeo. Y es que te voy a ser muy claro, en realidad, esto que estamos viendo es obvio y no llega ni a noticia. Así te lo digo de claro, no llega ni a noticia exceptuando un concepto. Así que te voy a explicar por qué esto es obvio, por qué ni siquiera esto me lo tenía que venir a decir la propia Microsoft y por qué en realidad no me sorprendo exceptuando un punto que vamos a tener que desligar de todo esto. Te lo he puesto por diferentes capítulos, así que si quieres ver el índice en la línea de tiempo lo tienes y en la descripción también lo tienes, ¿no? Bien, vamos a empezar porque esto es obvio y no tiene no es ni siquiera noticiable hasta cierto punto. Bien, si nosotros ignoramos esta sección, que sería la de Xbox Series S y la de Xbox Series X, ver en concreto que aquí está Steam, no es que sea, o sea, si la imagen hubiera sido más o menos así, o sea, que no se vea la Xbox Series S y la Xbox Series X, en realidad no habría noticia, o bueno, habría una pequeña noticia, un pequeño apunte de página, pero que no sería especialmente relevante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la propia Microsoft está adaptando este tipo de entorno a ordenadores, es decir, lo dijo el propio, bueno, lo comentó el propio Jason Ronald durante la presentación de la nueva Legion Go OS, ¿no? Que estaban hablando de la mejora, ¿no? Del sistema operativo de Microsoft, unir y hacer sinergia entre Windows y la propia interfaz y concepto de la propia Xbox para unificarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, si a todo eso le unimos la filtración de la propia handheld PC que estaría creando Asus, también otros filtradores como estas, y dicen que también estaría trabajando MSI, no me sorprende especialmente, ¿no? Incluso no se ha filtrado, pero si me dices Lenovo, también me parece que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque son empresas que han estado colaborando de manera muy unida con la propia Microsoft. Asus
aparece en su propia publicidad de todo es una Xbox. MSI tiene una edición de coleccionista de la MSI Cloud primera, la menos interesante de todas, con el propio sistema, con la, ¿cómo se llama? Con la imagen de Fallout 4, y Lenovo es la máquina que todo el tiempo Phil Spencer dice que es su máquina favorita de handheld PC. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Y claro, si estas empresas sacan una handheld PC Powered by Xbox o algo así, ¿no? Que están bajo el amparo de la propia Xbox, sabemos que va a ser una handheld PC con todas las de la ley, pero entendemos que toda la interfaz y todo el sistema operativo tendría que estar adaptado a ese mismo concepto, aunque no dejaría de ser un Windows propiamente dicho, ¿no? Entonces, los elementos que hay encima de la mesa hacen obvio. ¿Y por qué digo que es obvio? Porque claro, si tú lanzas, y esto puede parecer una locura, he visto gente, creadores de contenido como Alex White, como el propio Ecstasy, como muchos creadores de contenido que se lo han intentado explicar a la gente, pero quiero darle un puntito más. Ellos, personalmente, me parece que lo han explicado muy bien, pero creo que hay que darle una vueltita más de tuerca a todo esto. Si la propia Xbox, si la propia Microsoft, si sacan un Windows Gaming Edition, un Xbox OS que vaya para este tipo de dispositivos que están hechos por Asus, Lenovo y tal, y que no dejan de ser PCs con todas las de la ley, si la propia Microsoft saca una capa de compatibilidad por encima, una capa para poder ejecutar juegos directamente desde ese propio modo game, ¿no? Ese game mode, y por debajo tienen Windows, por pura obviedad, por lógica aplastante, tendrían que tener algún tipo de sistema para integrar otro tipo de elementos que tú quieras añadir a esa interfaz. Si tú tienes, por ejemplo, tienes Steam, tú puedes lanzar los juegos de la propia Epic Game Store desde la propia Steam, ¿sabes? Simplemente dentro de la biblioteca le das a añadir producto que no es de la biblioteca y puedes añadir lo que sea. Puedes añadir un Discord, puedes añadir un Google Chrome, puedes añadir lo que te dé la gana. Eso es muy útil para sistemas que son consolidados. La propia Steam Deck, por no ir más lejos, tú ¿cómo se llama? Tú puedes agregar, por ejemplo, el Discord para que te aparezca en aplicaciones que no son de Steam. Eso es muy interesante porque estás en el modo Game Mode y quieres iniciar el propio Discord. ¿Cómo lo vas a hacer si no? Si no es de esa forma, puedes abrir un Google Chrome, puedes abrir lo que te dé absolutamente la gana, o puedes jugar a la propia Epic Game Store. Esto ya lo hace Steam Deck. ¿Por qué? Porque es algo realmente obvio, es algo básico para poder darle todas las funcionalidades posibles a este tipo de dispositivo. Y Steam Deck, si te lo hubiera bloqueado, no hubiera tenido sentido con la filosofía de la propia Valve, pero podría haber tenido hasta cierta lógica. Si me pongo estricto, me hubiera tenido hasta cierta lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron los primeros, tienen el monopolio prácticamente del mercado de PC, hasta cierto punto lo podría entender. Pero Microsoft, lejos de tener el monopolio de la plataforma de PC, es que están intentando entrar ahora en ese terreno, por lo que si vas a crear un sistema operativo para poderte mover entre las consolas y tal, tienes que permitir ya no solamente integrar Steam, ya no solamente integrar Epic Game Store, sino que a través de esta interfaz puedan aparecer, por ejemplo, Others o, yo que sé, Installed o lo que sea, con una sencilla razón: para que tú puedas ir metiendo otro tipo de conceptos, ¿no? Para que puedas ir metiendo, por ejemplo, un Discord, para que puedas ir metiendo, para poder lanzarlo de manera sencilla, un Google Chrome, etcétera, etcétera. Porque si no lo hacen, la gente directamente no va a utilizar esta interfaz, no va a utilizar ese modo Game Mode, porque sería un cachondeo, sería incómodo incluso. ¿Por qué? Porque tú estás jugando, entonces vas a tener que utilizar otras opciones que hay dentro del mercado, ¿no? También te voy a decir una cosa, que lejos de ser obvio, y esto me parece interesante, pero también tengo que destacar una cosa de la imagen, y es que esto se ve claramente que es un mockup creado por alguien dentro de la empresa, ¿vale? Porque aquí hay una serie de elementos que a mí me chocan bastante, ¿no? Y esto te digo, no lo tenía planificado de comentar, pero os lo voy a comentar. Si vosotros veis esto no tiene sentido, no tiene la estética de todo esto, no tiene sentido. Si tú lo comparas, por ejemplo, con esto es una Xbox, esto es una imagen promocional. Esto es la imagen lanzada. Esto parece una imagen sacada o creada más o menos rápido para una presentación interna dentro de la propia Xbox, ¿no? Incluso, fijaros, utilizan la Asus ROG Ally blanca. Eso no se ha utilizado nunca dentro de la publicidad de todo es una Xbox, que siempre utiliza la Asus ROG Ally X, que es la versión negra de todo esto, ¿no? Aparte, la tipografía, es verdad, es verdecito y tal, pero no es la misma ni mucho menos. No tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, esto no tiene sentido, esto tiene más bien como un concepto que querían vender a nivel interno, pero que no tenía que verse a nivel externo. Además, si nosotros nos ponemos ya más estrictos, ¿qué interfaz te aparece con Auned?
Action Adventure, o sea, está claramente que lo estaban haciendo rápido, cogieron el mockup, le dieron duplicar capa, pusieron aquí otra, y lo que querían poner sobre todo eran estos conceptos: Residadled, Installed, Game Pass, Steam, a lo mejor, pero claro, vas a poner Steam antes de que la Epic y tal porque queda más claro el concepto, ¿no? Pero bueno, esto solamente es el inicio y ahora nos vamos a poner a hablar de manera clara de por qué Microsoft teme a Steam Deck y por qué esto es obvio y tenían que hacerlo a muy corto plazo. Y es que a Microsoft esto ya le ha pasado anteriormente. Yo no sé si os acordáis de un sistema operativo que desplazó por primera vez a la propia Windows del propio mercado de consumo a nivel global y haciéndolo bastante irrelevante frente a ese sistema operativo. ¿Sabéis cuál es? Pues fue el caso de Android, ¿vale? Esto mismo ocurrió con Android. La propia Microsoft minusvaloró o prácticamente ninguneó a la propia Android como posibilidad o como entidad de sistema operativo. A día de hoy es el sistema operativo posiblemente más usado a nivel mundial dentro del espectro de usuario, ¿no? Entonces, esto ya le ha pasado a la propia Microsoft. Esto es un sueño que tuvo muy malo dentro de la época. También le ocurrió a, ¿cómo se llama? También le ocurrió minusvalorando el propio sistema de iOS, ¿no? Y que todo eso, sacaron un Windows Mobile más tarde que tal, no cumplía con los estándares, aunque estaba bastante guapo. A mí me gustaba mucho Windows Mobile, pero bueno, eso es otra historia. Y no llegaron a esos elementos. Por eso te digo, mucha gente concibe que, vamos a ver, Rafa, todo lo que me estás diciendo me dices que lo estás haciendo porque Microsoft tiene miedo a Steam Deck. Microsoft tiene miedo a Steam Deck, y os lo digo así de claro, no porque a día de hoy esos 4 milloncejos de unidades que parece que ha vendido sean especialmente malvados, no, lo que está ocurriendo es que la propia Valve está extendiéndose como si fuera una especie de virus, pero en este caso positivo, una especie de virus, su sistema operativo más allá de la propia Steam Deck. Si la propia Steam Deck no hubiera extendido o no tuviera la entidad o necesidad de extender su sistema operativo más allá de su propia máquina, seguramente Microsoft a lo mejor no lo hubiera hecho especialmente caso hasta que, bueno, ese segmento de mercado o ese nicho de mercado se hubiera hecho grande. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la propia Lenovo va a empezar a utilizar el propio SteamOS. SteamOS ya se había dicho que se iba a llegar a otro fabricante, por lo tanto todo esto viene de lejos y que a lo mejor puede ser una casualidad o simplemente Microsoft ha tenido que meter el sprint en el momento en el que vieron que iban a sacar la Lenovo Legion Go SteamOS Edition, ¿no? Entonces, dicho todo esto y comentado todo lo anterior, pues a mí me parece más que claro que la propia Microsoft no quiere volver a repetir el segmento de Android, porque ahora mismo se va a dar una guerra que a lo mejor al final acaba en agua de borrajas, desde luego que sí, pero que si le sale bien a la propia Valve, van a empezar a inundar con su sistema operativo gratuito, que no tienen que pagar ni un duro las empresas para poder integrarlo en ello. Con su sistema operativo gratuito pueden empezar a inundar todos los segmentos de dispositivo o de hardware destinado para gaming en exclusiva que hasta ahora podía estar dominando la propia Microsoft, y Microsoft con un desarrollo mínimo, con unos costes mínimos, entendiendo cómo son estas grandes empresas, pues podrían claramente posicionarse por delante de SteamOS. Y aunque esto sea un segmento mayoritario en un futuro, imagínate que al final solamente hay 15, 20 millones de personas que de verdad utilizan esto, bueno, pues Microsoft habrá asentado su segmento este segmento de mercado y no se lo habrán arrebatado, porque de manera orgánica Windows sería la que tendría que ocupar ese plazo, porque todos los juegos están hechos para Windows. Pero no, la propia Valve está haciendo una cosa un poquito extraña y está consiguiendo desplazar todo eso hacia ellos. ¿Por qué? Porque tienen la tienda mayoritaria a día de hoy dentro del mundo de PC y que han conseguido, con un trabajo que llevan más de 10 años trabajando en ello, con esas capas de compatibilidad, con esos sistemas operativos Linux de base de Valve y tal, pues han hecho empatar de una u otra forma contra la propia Microsoft. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pues bueno, Microsoft yo creo que llegados a este punto no se va a querer arriesgar. Y vuelvo a decir, todo esto no hace falta de ver, yo que sé, no me hace falta ver esta imagen para concebir que esto ya lo estaba haciendo. Solamente me hace falta ver declaraciones completamente oficiales de Jason Ronald alrededor de que durante el año 2025 iban a crear un Windows para este tipo de dispositivos, para que fuera fácil la experiencia con mando, para que hubiera hubiera una sincronía, ¿no?, con los propios equipos de Xbox y Windows, etcétera, de Xbox y Windows, sí, etcétera, etcétera. Así que no me hace falta ni siquiera una filtración, sino que es información completamente oficial, información que han dicho los propios creadores de dentro de la propia Microsoft y que, vuelvo a decir, es que no tiene otra lógica del mundo. ¿Tienen miedo a Steam Deck?
A lo mejor miedo... Yo sí que creo que tiene miedo a Steam Deck, ¿qué coño? Me voy a mojar. Pero a lo mejor no es miedo a Steam Deck, sino es ser precavido. Tengo la dominancia dentro de un mercado y quiero seguir teniéndola porque a lo mejor alrededor de ese mercado se crea otro y yo, que yo ya tengo todo el trabajo hecho, pues a lo mejor no me voy a arriesgar a que venga otro que tiene una supremacía bastante importante dentro de la distribución de videojuegos dentro de ese entorno y me lo puede quitar. Pero como te he dicho al principio, la imagen que estamos comentando tiene un elemento realmente discordante y es el segmento de la Xbox Series S y Series X, ¿no? Ya te lo he dicho anteriormente, si no estuvieran estas dos imágenes o estas dos consolas encima de la mesa, no habría ningún tipo de discusión, tendría todo lógica y tampoco me iba yo a comer demasiado la cabeza. Era obvio que tienen que hacer eso si lo que quieren es meterse dentro de un sistema operativo PC, ¿vale? Para consolizarlo, ¿no? No tendría otra lógica, la propia Valve incluso ya lo ha hecho, no habría de... Es más, lo raro es que no lo haga ya, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Claro, el problema es que te han metido aquí la Xbox Series S y Series X, que no es tan obvio, es más, es contraintuitivo que aparezca eso dentro de una Xbox Series S y Series X. Entonces, dejando de lado la posibilidad de que esto fuera un error, ¿vale? Porque yo personalmente creo que es una opción realmente importante, que esto fuera simplemente un error y que han colado esas dos consolas y como era algo a nivel interno, a lo mejor, eso es mi suposición, obviamente, ¿no? Entonces, que esto fuera simplemente un error, pero bueno, vamos a dejar de lado que esto fuera un error de la propia persona que hizo esto a nivel interno, según mi propio criterio y según mi propia opinión, porque vuelvo a decir, es que tú miras la estética de esto y miras la estética de esto y aquí hay claramente que aquí se ve claramente una cosa, de que esto no se ha hecho con la línea estética pura, ha querido recordarlo, ha querido intuirlo, ha querido como... A ver, cuando vas a hacer algo a nivel interno no te lo vas a currar de esa forma, ¿no? Lo haces más o menos de forma correcta para que se entienda, pero poco más, no vas a perder tu tiempo simplemente poniendo esto todo bonito, ¿no? Es más, esos elementos que a mí me parecen curiosos de que puede ser un error es que ha puesto la Asus ROG Ally normal y no la Asus ROG Ally X, no ha puesto, por ejemplo, el móvil este, ¿cómo se llama?, de esta forma, ¿no? Y ha puesto este otro que no parece... Yo diría que no es ni el mismo móvil, ¿no? O sea, que queda claro, por ejemplo, la Xbox no es la versión esta negra y no han puesto esta otra, ¿no? O sea, a mí me huele a que todo esto, te digo, es un mockup creado por alguien que quería transmitir algo a nivel interno. Pero vamos a suponer que este elemento discordante no fuera un error y esto fuera real. Pues tenemos que diferenciarlo en dos puntos. ¿Cómo sería esto posible a corto plazo y cómo sería en el largo plazo? En el corto plazo a mí se me ocurren dos opciones posibles. La primera de todas ellas es que esta noticia que hemos estado viendo hace relativamente poco relacionado con el Play Anywhere de la propia Xbox fuera mucho más allá y que el acuerdo ya no solamente que fuera un Xbox Play Anywhere para jugar en Xbox y para jugar también en Xbox en su aplicación dentro de PC, sino que ese Play Anywhere estuviera también entre lo comprado en Steam. Es decir, que si tú compras un juego en Steam que sea Play Anywhere, puedas jugarlo en la propia aplicación de Xbox, en la propia aplicación de Steam y también en las propias Xbox Series S y Xbox Series X. ¿Eso sería viable? Bueno, teniendo en cuenta de que sería un acuerdo entre las desarrolladoras, que Steam no te va a poner ningún tipo de problemática. Es más, no sé hasta qué punto te puede poner ningún tipo de problemática, porque un desarrollador puede crear tantas claves de Steam como quiera. Simplemente con optimizar y con, ¿cómo se llama?, hacer compatible eso de forma automática, Valve se la va a refanfinflar. Entonces no veo que fuera ningún tipo de problema, incluso a nivel técnico y a nivel de nada. Simplemente la desarrolladora tendría que aceptar esa opción, ¿no? Es más, tampoco sería la primera vez que esto ocurre, ¿no? Porque recordad que cuando la propia Microsoft compró Activision o Bethesda, ¿no?, y cerraron la tienda de Bethesda, los juegos se pasaron a la propia Steam. O sea, no sería ni siquiera la primera vez. Por lo tanto, si a mí me dices que el Xbox Anywhere se amplía a también los juegos de Steam, esta imagen, bueno, esta a lo mejor no ha sido un error poner esto y poner la interfaz esta de Steam, porque sería el mismo concepto, ¿no? No me parecería que fuera especialmente relevante. Eso sí, lo que a lo mejor no tendría sentido dentro de Xbox es poner directamente, bueno, puede ser un filtro, ¿no? Pero simplemente podría estar dentro de propiedad, ¿no? Porque ya si lo compras en Steam y se te relaciona con tu cuenta de Xbox por el Play Anywhere, pues ¿qué quieres que te diga, no? Ya tendría todo el sentido del mundo. En fin, esto podría ser como mi explicación más lógica a corto plazo. La otra explicación que le puedo dar a corto plazo es que haya algo que no me esperaría, que sería algo casi histórico dentro de la historia del videojuego,
y es cambiar la propia naturaleza del dispositivo en mitad de la generación o en los últimos años de la generación. Si mañana la propia Microsoft lanza una actualización del sistema operativo de Xbox y de Series S, que en esencia no dejan de ser PCs, ¿vale? Porque tienen arquitectura de PC, faltan cosas, elementos, pero bueno, a lo mejor a través del sistema operativo lo pueden llegar a completar y de una u otra forma hacer que estas máquinas ya sean PC en esta generación. Es decir, que el sistema operativo que estamos diciendo que llegarían a estos dispositivos llegara también a ellos y que, bueno, obviamente todos los juegos de Xbox seguirían funcionando, incluso el concepto de la retrocompatibilidad, el tema del CD, etcétera, etcétera, pero que yo ya pudiera instalar a mí lo que me viniera en gana, ¿no? Porque al fin y al cabo lo han vuelto a convertir en un PC. Yo no sé hasta qué punto esto tiene limitaciones técnicas a nivel de hardware, porque si son de software no hay problema, es la propia Microsoft, entiendo que podría solucionarlo, pero si hay algún problema de hardware, no tengo claro, porque claro, las consolas, aunque decimos que son PC, claro, hay elementos físicos dentro del cacharro que al no pensar en lo que va a hacer un PC, pues no lo metan. Pero bueno, no sé yo entiendo que hasta cierto punto se podrían solventar. No me parecería loco, no me parecería excesivamente loco, sí me parece loco en realidad, pero no me parecería excesivamente loco. Y podría ser una opción, pero bueno, yo personalmente si me tengo que quedar con algo de qué significa a corto plazo esto, si es que esto significa algo al corto plazo, sería más bien ligarme o ver el tema del Play Anywhere, que también afecta a Steam y que, bueno, sería una opción muy muy interesante y que hay elementos también encima de la mesa que habrían dejado claro de que esto podría ir ahí. No sé si os acordáis de que hay ciertos juegos a día de hoy que ya puedes enlazar tus partidas guardadas de Xbox con la propia Steam, caso de Forza Horizon si no mal recuerdo, más recientemente con el propio Indiana Jones, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Pues la verdad es que tendría muchísimo sentido si fuera de esa forma. Y en el largo plazo, ¿qué significaría esto en el largo plazo? Pues simplemente seguir el modelo al 100% de Steam, ¿no? Es decir, seguir el modelo al 100% de lo que van a integrar aquí, pues integrarlo en el otro territorio. Así que, bueno, simplemente sería que en la siguiente generación, pues sería eso, lo que ya hemos estado hablando continuamente, no me voy a repatar específicamente, ¿no? Yo personalmente, ¿con qué me inclino? Yo me inclino en que todo esto significa que en el corto plazo el Play Anywhere a lo mejor sí que tiene que ver con Steam y que también el Play Anywhere aparezca en Steam. Esto ya lo veríamos en la propia Xbox, ¿no? No estaría comprometiendo su modelo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque los grandes títulos AAA, pues sí que tendrían ese Play Anywhere. Bueno, al menos está jugando dentro de la plataforma y tal, así que Xbox podría sacar algo y a Steam le da un poco igual, incluso podría sacar un poco de margen, ¿no? Porque ellos lo venden un poco más barato, incluso la propia Xbox también a lo mejor podría bajar el precio, a saber, ¿no? Y así competir contra la competencia, pero yo creo que en el largo plazo lo que va a significar todo esto es que según salga este Play Anywhere, pues a lo mejor después también las pruebas, ¿no? Que han estado haciendo o que van a hacer con Asus ROG Ally, el nuevo Legion Go, etcétera, etcétera, con su propio sistema operativo Xbox OS o Windows Gaming Edition, pues ver cómo la gente se comporta y con todos estos datos encima de la mesa, finalmente plantear la siguiente generación de Xbox Series S2 o Series X2 de una u otra forma. Esta es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? Dímela en comentarios. Muchísimas gracias a todos los amigos que habéis estado apoyando, ya sea con la suscripción en la plataforma morada, uniéndoos a la comunidad de YouTube. Ya sabéis que eso es vital para que podamos seguir creando, para que pueda seguir creando contenido, haciendo los directos diarios, etcétera, etcétera. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.